carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh. Otra vez, oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Una vez y otra vez. Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva reunión. Qué bueno que es poder disponer y compartir este tiempo juntos. Antes que nada vamos a pedirle a Dios que bendiga este momento en oración. Oremos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder, aún a la distancia, poder sentirnos cerca, Señor, por medio de este medio.
y en esta hora, Señor, poder cantarte, poder anunciar, Señor, de tu amor, de lo que tú eres, Señor, y de dónde nos has rescatado, y poder así agradecerte. Señor, bendice estos momentos y en especial bendice tu palabra, Señor, que pueda llegar, Señor, a los corazones, y si hay alguna persona, Señor, que aún no te conoce, que hoy sea un día de salvación para ella. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que lo bendigas y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: aclamad a Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Te invito a que allí donde estás, que cantemos juntos esta primera canción. Para vivir, eres tú mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Muy bien, una canción que realmente nos llena de ánimo. Vamos a cantar un segundo coro. Antes quería leerte lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, hablando acerca de la paz. Y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cantemos una segunda canción. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades.
descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Muy bien, quería recordarte también que en la parte de los comentarios, en el chat, podés escribirnos. Te animo a que te puedas comunicar con nosotros. También vas a encontrar información de las distintas actividades que hace la iglesia, de los distintos ministerios. Por ejemplo, recordarte, invitarte, no sé si aún sos parte, ojalá que te puedas sumar a la escuela bíblica. Es los martes a las 20 horas. Allí también en la parte de los comentarios vas a encontrar la forma de cómo poder inscribirte y sumarte a la escuela bíblica. También para los jóvenes mayores, en agosto está la conferencia Vamos, que se llama así, donde también vas a poder reservar tu lugar. También recordarte que la iglesia sigue ayudando a familias en necesidad y vas a encontrar los medios de poder ser parte también de esto por medio de la ofrenda, y allí están las formas electrónicas en donde podés también sumarte y ser parte de la obra de Dios. Vamos a disponernos ahora a un tiempo especial. Los chicos de la escuela dominical nos prepararon algo, así que vamos a ver qué es lo que los chicos nos han preparado. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Efesios 6:15. Esto sujetará tu carga. Y él te sustentará. No dejará para siempre. Caído. Dios me protege porque protege lo bueno del corazón. Salmo 7:10. Que Dios no mira lo que mira, no me. Dios mira. Al corazón. Samuel 17:19. 16:7. 17. Algunos confían en carro, otros confían en caballo, pero nosotros confían en nuestro Dios. Salmos 20 7. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y Dios los salvó. Daniel 3:28. Mi escudo está en Dios, que salva los retos del corazón. Salmo 7:10. Por la fe Noé quedó la arca. Confiaron en Dios y los muros se vinieron para abajo. Hebreos 31. Unos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Salmos 27.
Viene el corazón. Primera Samuel Primera Samuel 7. 16:7. Hola, Fe. Noé creó el arca. Entonces 7. Hebreos Hebreos 12, 7. ¿Y tu dibujo? Alabado sea el Dios de estos jóvenes, envió a uno de su ángel y lo salvó. Daniel 3:28. Hebreos 30:11. Hebreos 27. Estos confían en carros, otros en caballos, pero en nuestro Dios Jehová tendremos memoria. Besitos, se no te amo tanto. No vine a el nombre. Y venía el corazón. Dios me protege porque protege a los buenos del corazón. Salmos 10. 10. 10. Muy bien. ¡Chao! Muy bien, damos muchas gracias a cada uno de los chicos, también a los mayores que están atrás de esto. Sabemos que todo es un esfuerzo, preparar todo esto. Ha sido muy lindo y realmente es un gran ejemplo que nos dejaron los chicos. Ahora sí, el tiempo de la palabra. Nuestro hermano Daniel Ubel hoy nos va a compartir de la palabra, así que damos gracias a Dios y nos disponemos a este tiempo especial. Muy bien, muy buenos días a toda la iglesia. Un saludo grande desde acá de Monte. Con Sandra les mandamos un gran cariño para todos. Extrañamos el poder estar reunidos con ustedes, pero bueno, este tiempo es así. Tenemos que adaptarnos a los medios que el Señor nos da, porque lo importante es que no dejemos de congregarnos, aunque sea de esta manera, y de seguir permitiendo que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. La cuarentena ha hecho que muchos frenen en sus actividades, pero la obra de Dios no debe frenar. Dios sigue trabajando y esta es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla, porque es la oportunidad de mostrar el amor de Dios a otros. Así que tengamos un corazón dispuesto. Dios en este tiempo nos ha dado la oportunidad de viajar por muchas partes, virtualmente, claro, ¿qué va a ser? Pero nos ha dado la oportunidad de predicar en muchos países a través del Zoom o de videos y damos gracias a Dios porque Él no está en cuarentena, porque la palabra de Dios sigue corriendo por todas partes del mundo. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la sumisión, una de las claves de la vida que sin lugar a dudas es tan importante. Así que vamos a ir a través de la palabra de Dios viendo este tema. Comenzamos por donde hay que comenzar, por el principio. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. La verdad es que era un caos. Así lo describe esta palabra, desordenada. Y 1 Corintios 14 dice, Dios no es un Dios de confusión. O podríamos decir, Dios no es un Dios de caos, sino de paz, de orden. Ahora, para que el mundo funcione, Dios tenía que establecer orden. Y para esto colocó leyes físicas, como la ley de gravedad,
que nos mantienen adheridos al planeta, porque sería lindo flotar, ¿no? Pero que todas las cosas estén volando sería un descontrol. Y también leyes morales. Claro, estas leyes son las que dan un orden en otro plano, no en el físico, sino en el espiritual. Y una de estas leyes es la de la autoridad. Sin autoridad sería un caos. ¿Se imaginan un partido de fútbol donde no hay un árbitro que dirija y de pronto los jugadores empiezan a pegarse y de pronto un caos? A ver, cuando no hay autoridad, hay caos. Y entonces, para que haya un orden, Dios establece este principio de autoridad. Y entonces Él hizo la creación y luego colocó al hombre. Y el hombre tuvo la función de gobernar. Y dice, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Ves? Él era el que debía gobernar en este mundo. Este principio fue antes del pecado. Ahora, después del pecado, comenzó a haber ciertos conflictos. ¿Ves? No había conflictos en el principio. Pero después del pecado, dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 16, hablando a la mujer y diciéndole, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, esto no suena tan bien. Tu deseo, ¿qué significa? Esta expresión es la misma que aparece en el capítulo 4 cuando Dios le aconseja a Caín y le dice, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te puedes enseñorear de él. Ahora, las mismas dos frases están en hebreo en este versículo. Vamos al anterior, al del capítulo 3. Vamos a ponerlo en otra versión, a ver si lo entendemos mejor. Dice así, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí comienza la batalla de los sexos. Aquí comienza esta guerra donde hay un intento de dominar sobre el otro. Dice, tú desearás controlar al marido. Y muchas mujeres intentan así. Y el marido trata de gobernar. Y este conflicto es por causa del pecado. El pecado introdujo este conflicto en el cual la rebeldía entró en el corazón del hombre. Y ahora, lo que en un principio era un orden de la creación, ahora comienza a ser un tema conflictivo. Y hoy en día el tema de la sumisión es un tema conflictivo. Ahora, dice en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, la expresión tú dominas sobre todo es tú gobiernas sobre todo. Dios es el Altísimo. En este orden de la creación, en esta cadena de autoridad, dice Eclesiastés que sobre el alto vigila uno más alto, pero uno más alto está sobre ellos. Es el Altísimo, es Dios. Él gobierna sobre todo, Él es la autoridad máxima. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. La palabra que usa en el griego es hipotazo. Hipotazo. Ahora, hipotazo es un término de origen militar, que significaba colocarse voluntariamente debajo de la autoridad. El soldado, cuando ingresaba al ejército, hacía un juramento llamado el sacramentum, donde él se sometía, tenía que obedecer aún hasta la muerte a ese capitán. Era el hipotazo, colocarse debajo de la autoridad. Y dice acá, Dios es la gran autoridad y nosotros tenemos que someternos, tenemos que colocarnos debajo de su autoridad. Y resistir al diablo, porque aquí, claro, acá se abre el opositor, el rebelde. Y dice en Lucas capítulo 4, versículo 6, cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás acá dice que él es el que domina sobre este mundo, y Jesús no lo cuestionó. Incluso Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, acá el diablo dice una mentira, siempre miente, porque él es el padre de toda mentira, así que no hay que asombrarse. ¿Cuál es la mentira que dice acá? Él dice,
porque a mí me ha sido entregada. No, un momento, a él no se le entregó la autoridad. Él usurpó la autoridad. Porque recuerdan, la autoridad de gobernar sobre este mundo había sido dada al hombre. Le hiciste señorear, dice el Salmo, sobre las obras de tu mano. Pero cuando el hombre cayó en pecado, usurpó la autoridad que él tenía. Satanás es el gran usurpador. Él usurpó ese poder y ahora él domina. Y uno dice, pero Dios, que es la autoridad suprema, ¿no lo puede sacar al medio? Bueno, de hecho un día lo va a atar, dice, por 1000 años, pero no puede ahora. ¿Por qué? Si Dios interviene, es como quitarle al hombre su libre albedrío. El hombre eligió creerle al diablo. El hombre lo hizo al diablo el Dios de este mundo. Si Dios lo saca al diablo, bueno, también tiene que interrumpir y sacar. Pero, a ver, se cortaría la posibilidad de salvación. La salvación sigue disponible para el hombre, para todo aquel que cree. Y en Pedro dice que Él es paciente. Y vaya la paciencia de Dios. Esperando que el hombre se arrepienta para obtener la vida eterna. Entonces, deja que el hombre coseche el fruto de sus decisiones. El hombre eligió creerle al diablo y lo hizo su Dios. Y bueno, por eso el mundo está como está. Y Dios en su paciencia lo soporta. Porque quiere salvar a uno más y quiere seguir salvando a otro y a otro más. Así que vemos a través de esto que hay dos principios que rigen al universo. Esto lo dice Watchman Nee en su libro Autoridad Espiritual, muy bueno. Y él dice así, está el principio de la autoridad de Dios y está el principio de la rebeldía satánica. Ahora, tú estás siempre en un círculo o en el otro. O estás bajo el principio de la autoridad de Dios, o cuando te rebelas, inmediatamente pasas al círculo de la rebelión satánica. Lo interesante de ver este cuadro es que algunos creyentes pretenden ser bendecidos por Dios cuando están dentro del círculo de la rebeldía satánica, porque están desobedeciendo a Dios. Se casaron, por ejemplo, con una mujer que no es creyente, que saben que la palabra de Dios dice no os unáis en yugo desigual, pero igual piden la bendición de Dios. Ahora escúchame, estás bajo el círculo de la rebeldía satánica y sin embargo pretendes que Dios te bendiga igual. ¿Te das cuenta? Cuando intentamos que las cosas nos vayan bien, aún cuando estamos en desobediencia a Dios, la verdad estamos en un absurdo. Dios no puede bendecir a alguien que está bajo ese círculo de la rebeldía satánica. Ahora, vamos a ver el gran ejemplo de sumisión, fue el del Señor Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 2, que Él siendo Dios se hizo hombre y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí en Getsemaní, Jesús está orando, y aquí hay una frase que revela o describe lo que es la sumisión. Él dice así, Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora aquí está lo que es sumisión. Sumisión es inclinar, doblegar, someter, ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. No mi voluntad, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, sino lo que tú quieres. Eso es sumisión. Ahora, vamos a describir con este cuadro lo que la sumisión no es. Porque hay mucha confusión y algunos entienden mal el concepto de sumisión. Entonces vamos a decir lo que la sumisión no es. En primer lugar, la sumisión no significa ser inferior. A ver, Jesús es el Hijo de Dios, pero es igual a Dios en dignidad y en importancia. Solo es distinto en función. A ver, no es inferior el Hijo, es Dios como el Padre es Dios, solo que está en la función de Hijo y como tal tiene que someterse al Padre. Por lo tanto, la sumisión no significa ser inferior. Un jugador que se somete al referí, un empleado que se somete al jefe, no es inferior. Son funciones diferentes. Hay gente que se siente inferior porque tiene que obedecer. De ninguna manera. Esto es simplemente desarrollar mi
rol. En segundo lugar, no es estar de acuerdo en todo. No implica estar de acuerdo en todo. Yo puedo tener diferencias. De hecho, acá Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. A ver, implica que la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre podrían llegar a ser diferentes. No digo que lo sea, pero es lo que implica la frase. No se haga mi voluntad sino la tuya. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con la otra persona. A ver, en un matrimonio están solo el hombre y la mujer, no se ponen de acuerdo sobre algo, no pueden decir vamos a votación, vamos a usar la democracia. No, si votan va a terminar 1-1, empatados. Alguien tiene que tomar la resolución final, alguien tiene que tomar la decisión final. Y entonces Dios puso al hombre como autoridad y la mujer debe decir, bueno, hágase tu voluntad. Ahora, sumisión no significa que esté de acuerdo, significa confiar en la decisión que va a tomar la persona que está en esa responsabilidad. En tercer lugar, no es anular mi persona. A ver, yo tengo derecho a opinar y a decir lo que me parece y juntos con mi esposa debatimos muchas veces acerca de una decisión, a ver qué es lo mejor. No es anular mi persona. Cada uno se desarrolla y opina y habla, pero claro, llega un momento donde hay que tomar la decisión. Y no es fácil ser autoridad, Implica una gran responsabilidad y uno sabe que tendrá que rendir cuentas ante Dios. Y hay mucho temor de elegir mal, de decidir mal. Pero esa es la función, cada uno en su función. Ahora, no es anular mi persona, no es debilidad de carácter. Miren, Jesús no tenía nada de debilidad. Él podía tomar el látigo, entrar al templo, volcar las mesas, poner orden en la casa de Dios. No había nada de debilidad de carácter. Algunos interpretan que ser sumiso es mansito y es no hablar y es timidez y es debilidad. No, la sumisión no es debilidad, para nada. La sumisión habla de alguien que se somete voluntariamente, coloca toda su persona en confianza a la autoridad. A ver, en quinto lugar, no implica obediencia absoluta. Alguien dice, pero someterme implica que si mi esposo me dice que me tira al río, ¿me tengo que tirar? No, un momento. No implica obediencia absoluta y esto lo vamos a explicar después. En primer lugar, tenemos que entender que hay una cadena de mando. ¿Se acuerdan el centurión que fue a Jesús? No centurión el que era de Racing, no. Centurión, este que fue y le dijo a Jesús, da la orden, porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y digo a este siervo, ve allá y va, y al otro soldado ve y hace lo que yo digo. Ahora, él reconoce que manda y que tiene personas que le obedecen. Pero él comenzó diciendo, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. La autoridad siempre rinde cuentas ante otra autoridad. Y si estás arriba de todo, ante Dios. Pero la autoridad rinde cuentas ante otra autoridad. Estamos bajo autoridad. Y podemos entonces cumplir nuestro rol. Ahora hay una cadena de mando. En el ejército se entiende bien, y está el general, y está el capitán, y está el sargento, y está el cabo, y está el soldado que tiene que obedecer a todo el mundo. Bueno, acá Dios es el que está arriba de la cadena de mando. Y luego puede venir el esposo, o puede venir el pastor, puede venir las autoridades civiles. Pero la verdad que este orden vertical no es muy bueno. Porque nos pone en conflicto. ¿Quién está antes? ¿El esposo, el pastor, la autoridad civil? Y hay más autoridades. ¿Y dónde las metemos? Porque está el jefe del trabajo, está el árbitro, está el director. A ver, quizás lo podemos entender mejor con este versículo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿Cómo podemos estar todos sumisos? Claro, todos podemos ser autoridades en un área y tener que ser sumisos en otra. Por eso someteos unos a otros. Vamos a explicarlo con esto, áreas de sumisión, áreas. A ver, el árbitro está en la cancha de fútbol dirigiendo un partido. Él es la autoridad ahí. Y si a un jugador le falta respeto, él puede sacarle la tarjeta roja. Ahora termina el partido, salen de la cancha.
cada uno toma su auto y el árbitro está saliendo con su auto y el otro jugador sale con el suyo y se chocan. Y sale el referí y se cree todavía autoridad y saca del bolsillo la tarjeta roja para expulsarlo. Y el jugador lo mira y dice, no, pará, ya terminó. Acá no sos autoridad. No me puedes expulsar. ¿Te das cuenta? Es que hay áreas de autoridad. Miren, vamos a poner este ejemplo. Hay un área, la familia. Y ahí el hombre puede ser la autoridad designada por Dios. Y por otro lado, tenemos el trabajo, donde hay un jefe, un director. Ahora, imaginemos este cuadro. En la familia, ahí está el hombre como autoridad. Pero él y su esposa trabajan en una escuela. Y en la escuela, ella es la directora y él es un maestro. Ahora, en el hogar, su esposa se somete a la autoridad de su esposo. Pero cuando están en el trabajo, en la escuela, el esposo ahora se somete a la autoridad de la directora. ¿Te das cuenta? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, en la iglesia. En la iglesia tenemos un pastor que puede ser la autoridad. Y están, por otro lado, las autoridades civiles. Ahora tenemos un miembro de la iglesia que, por alguna falta, el pastor lo disciplina. Pero este miembro es policía en su trabajo secular. Y cuando salen de la iglesia, el pastor de pronto cruza un semáforo en rojo y el policía lo para. Y cuando ve que es el pastor, igual le hace la boleta. Y el pastor le dice, no, un momento, yo soy autoridad, ¿no me puedes hacer la boleta a mí? Y el policía le dice, bueno, lo siento, pero acá la autoridad soy yo. ¿Te das cuenta? Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios porque Él es la autoridad máxima. Y todos tenemos que estar sumisos en los distintos roles de la vida. Porque esa es la manera de poder tener orden y que todo funcione, tanto la familia como la iglesia, como en el trabajo, como en los deportes. Todo tiene que funcionar con ese orden. Por eso Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora hay algo muy interesante en este versículo, que no utiliza las palabras obediencia y sujeción que usa en el resto de la Biblia cuando habla de las otras autoridades. No, aquí utiliza palabras muy especiales. En primer lugar, la palabra para obedecer es una palabra que en muchos otros pasajes se traduce confiar. La raíz de la palabra implica confianza. Es decir, confiad en vuestros pastores. A ver, ¿qué implica? Que no es que tengo que obedecer como una obligación, como le obedezco al jefe en el trabajo o como obedezco al capitán en el ejército. No, es una obediencia basada en la confianza. Tengo que confiar en el liderazgo espiritual de las personas que Dios colocó para guiar mi vida. Y en esa confianza les obedezco. Y luego dice, y sujetaos a ellos, pero la palabra no es hipotazo acá, como en los otros pasajes. Es hipoeiko, que significa ceder. Ceder, es decir, aquí está diciendo, tengo que ceder, tengo que no pelear con el pastor, sino renunciar a mis derechos, ceder en confianza, en esa confianza que me lleva a obedecerle, y entonces tengo que ceder para obedecer el consejo, para seguir lo que me dice. Ahora, dice que tenemos que ayudar con nuestra actitud para que ellos lo hagan con alegría. Porque, ¿saben? No es fácil. No es fácil estar en autoridad. Hay una carga grande. Y ellos saben que tienen que dar cuenta ante Dios. A ver, todos daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Pero el pastor va a dar cuenta no solo de su vida, sino de la grey que Dios puso a su cargo. Y esto
pone un peso grande, una carga, y entonces algunos pastores se sienten agobiados por esa responsabilidad, por esa carga, y entonces dice que tenemos que orar por ellos y ayudarles, colaborando con la tarea que hacen, para que lo hagan con alegría. Porque, ¿saben? No es bueno que un pastor lo haga con quejas, porque eso dice no aprovecha. Lo que quiere decir es, esto no es un buen testimonio. El pastor debe hacer su trabajo, su ministerio con alegría. Ahora, los pastores, dijimos, tienen que dar cuenta, y por eso tenemos que confiar en ellos, porque quieren el bien de nosotros, porque buscan lo mejor para nuestra vida. Ahora, vamos a ver algunas trabas para la sumisión. Algunas trabas, porque claro, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Bueno, en primer lugar, por nuestra naturaleza. Efesios 5:16 dice, somos hijos de desobediencia. A ver, la rebeldía está en nuestros genes, está impresa en nuestro ADN. Por eso a un bebé, desde que nace, le cuesta obedecer. Él quiere imponer su deseo, su capricho, y trata de dominarnos. Y aprende a decir no mucho antes de lo que aprende a decir sí. Y él quiere gobernar. Y cuesta enseñarles a obedecer. En el jardín de infantes las maestras luchan para enseñarles a obedecer porque no les brota, no es natural. La desobediencia está en nuestro ADN. Por eso a todo el mundo le cuesta obedecer. Fíjense, los jugadores en la cancha de fútbol le protestan al referí, las personas le protestan a la policía, le protestamos al presidente. Siempre estamos como en un acto de rebelión contra la autoridad. Por eso nos cuesta la sumisión. En segundo lugar, por la filosofía del mundo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, que no tenemos que seguir las filosofías del mundo, que los hombres enseñan, dice, con sus pensamientos o sus razonamientos. Esas huecas sutilezas también las llama. Es decir, son filosofías que van a distorsionar lo que la palabra de Dios enseña. A ver, hoy tenemos filosofías que van apuntando a que la mujer debe liberarse y ya no es feminismo, ya es más que eso. Ya se van al otro extremo. Y de pronto el liberalismo. Ahora, yo entiendo que está muy mal el autoritarismo. Yo entiendo que está muy mal cuando el hombre abusa de su poder o de sus derechos, pero también está mal el otro extremo. Y toda esta filosofía que hoy inunda el mundo, con el empoderamiento y con que la mujer tiene que gobernar y tiene que estar en igualdad. Miren, el padre y el hijo son iguales en posición, en derechos, solamente son distintos en función. Y hombre y mujer fuimos diseñados diferentes y tenemos funciones diferentes. No significa que uno sea mejor que el otro, para nada. Simplemente significa un orden, pero vamos a seguir viendo más sobre esto. El asunto es, siempre las filosofías están contra la palabra de Dios, porque el mismo diablo está detrás, fomentando argumentos para rebelar al hombre. Con Eva, Satanás le dio argumentos para que ella se rebele contra Dios. Y sigue haciéndolo de todas las maneras posibles, y aún utilizando argumentos lógicos para tratar de fomentar la rebeldía, para que el hombre se pase a ese círculo de la rebeldía satánica. Y entonces hoy hay argumentos que tratan de fomentar toda esta nueva filosofía. Bueno, no es tan nueva, pero quizás expresada de una manera aún mucho más agresiva. Tenemos que tener cuidado porque los principios nuestros están acá, están en la palabra de Dios. No es ninguna filosofía, no es nada que se pasó de moda. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. En tercer lugar, los abusos de autoridad. Claro, los abusos de autoridad hacen que muchas personas no quieran someterse, tienen temor a someterse.
porque tienen temor a los abusos. Y el ejemplo es 3 de Juan, versículo 10. Ahí habla de un personaje, Diótrefes. Dice que él no recibía a los hermanos. Esta expresión se refiere a hermanos que iban de viaje. Puede ser misioneros o algunos que fueron expulsados, quizás como los que fueron echados de Jerusalén por causa de la fe, y que estaban entonces transitando sin una morada fija. Dice que él no recibía a los hermanos. Bueno, él tendrá su derecho de no recibirlo, pero después dice, al que lo quiere recibir en su casa, se los prohíbe. Y no solo eso, sino que los expulsa de la iglesia. Ahora, aquí hay algo grave. Hay un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque Diótrefes se sale del ámbito de la iglesia para meterse en la casa. Ahora, yo en mi casa puedo recibir a quien quiero, porque ahí soy autoridad. Pero dice, al que quiere recibirlos en su casa, él no quería recibir a los hermanos, pero yo puedo recibir a los hermanos en mi casa. Él no tiene derecho a prohibirme, y mucho menos a expulsarme de la iglesia, porque no es un pecado. Ahora, esto es igual al cuadro que dijimos del árbitro, del referí. ¿Te imaginas al referí parado en una esquina en la calle, sacándole la tarjeta roja a los que cruzan mal el semáforo? Sería absurdo. Se está saliendo de su lugar, no tiene autoridad ahí. Bueno, los pastores que se salen de su lugar, metiéndose a lo que yo hago en mi casa, entonces se están saliendo de autoridad. ¿Ves? Es difícil. Yo no digo que el pastor solo tiene autoridad dentro del templo. La iglesia no es el templo. Pero muchos pastores o líderes espirituales se salen del lugar queriendo gobernar las decisiones que cada uno debe tomar. Por ejemplo, algunos presionan a que den el diezmo. Ahora, puedo aconsejarle a alguien y decirle, mira, sería bueno que dispongas el diezmo, pero la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Hoy tenemos una libertad para proponer en nuestro corazón lo que quiero dar a Dios. No se me puede imponer. Este es solo un ejemplo, claro, no estoy hablando de la ofrenda. Estoy hablando de que a veces se abusa de la autoridad, diciéndole no podés estudiar esto, no podés hacer aquello, no podés ir allá, no podés... Momento. Tenemos que entender que el abuso de autoridad puede ser peligroso y en el hogar también. Maridos que se abusan de su autoridad. A ver, el hombre no puede abusar de su autoridad para pedirle a la mujer que haga lo que él quiera o para prohibirle que ella tome sus decisiones, con quién se tiene que juntar o a dónde va a ir o qué quiere estudiar. Cada uno tiene una vida individual. Nos hemos unido en matrimonio, formamos una sociedad y en esta sociedad uno tiene que tener la autoridad, la palabra final, pero no significa que tengo el derecho de abusar de esa autoridad para imponer mis deseos y para someter a la otra persona a mis caprichos. Eso es abuso de autoridad. La verdad es que esto ha generado una reacción tan fuerte que muchos hoy no quieren saber nada del tema de sumisión porque se rebelan al concepto de ese autoritarismo. El hecho de que la autoridad se haya usado mal no es excusa para que yo me salga de mi círculo del principio de la autoridad que Dios enseña y me coloque bajo el principio de la rebeldía satánica. ¿Te das cuenta? Está mal y hay que corregir ese abuso. Hay que corregir. Hay hombres que abusan con sus palabras y someten, o con temor, o dando un golpe y de esa manera asustando o gritando y de esa manera el hijo se asusta y obedece. Eso no es una autoridad espiritual. No es un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual no necesita gritar, no necesita amenazar, no necesita pegar. El liderazgo espiritual lidera a través del amor.
Y la persona que es liderada con amor no tiene conflicto en someterse. Pero tenemos que seguir. Los temores a las amenazas. Ahí está el ejemplo de Sara, 1 Pedro 3:6. Dice que ella obedeció a su esposo, Abraham, fue sumisa, lo llamó Señor, dice, sin temer ninguna amenaza. A pesar de las malas decisiones que su esposo tomó, ella confiaba en Dios. No tenía temor a las amenazas. Mira, el temor no es un buen principio. Debemos confiar en el Señor y confiar que Él va a ocuparse. Alguien dice, pero ¿y cómo hago? Ora. Dios se va a encargar, así como se encargó de cuidar a Sara. Pero tenemos que seguir. ¿Se acuerdan esto que hablamos, no? Los dos principios que rigen el universo, la autoridad de Dios y la rebelión satánica. El problema de esto es que hay muchos que sinceramente dicen, Señor, acá estoy, yo estoy a tu servicio. Pero después en la vida terminan desobedeciendo a Dios y se pasan al círculo de la rebeldía satánica. No se sujetan a la voluntad de Dios, pero siguen pretendiendo la bendición de Dios y siguen pretendiendo servir a Dios. Y Watchman dice, Satanás se ríe de aquellos que intentan servir a Dios estando bajo el principio de la rebeldía satánica. Ahora, por eso en Romanos 13 se enseña este principio. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Ahora, aquí hay varios principios para marcar. Sométase a las autoridades superiores. En el tiempo que Pablo escribió esto, las autoridades romanas eran un desastre. Ahí lo tenés a Nerón, un loco que incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos. Y hubo otro emperador, Calígula, que nombró primer ministro a su caballo, porque era el único en quien podía confiar. Ahora, ¿someterme a esta locura? Ahora, algunos dicen, bueno, pero Dios los colocó. No, un momento. A ver, alguien dice, pero Dios coloca a los presidentes, a los reyes. No. Dios no colocó a Hitler en el trono para que él matara a millones de judíos. No es así. Dios lo que coloca es el principio de autoridad. Y si ese Nerón, o ese Hitler, o ese Calígula, o quien sea, está en el trono, yo debo someterme a la autoridad. Porque fíjense lo que enseña esto. No nos sometemos a una persona, sino a una posición. No me someto a una persona. La persona puede ser un desastre. Yo me someto a una posición que tiene esa persona. Él está en esa posición de autoridad y yo debo someterme a esa posición de autoridad. Ahora, ¿me debo someter 100%? No. Hay límite para la sumisión. Hay un límite para la sumisión. Dice Pedro y Juan, ellos respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Les habían ordenado que no prediquen más el Evangelio. Y ellos dijeron, no es justo obedecer a las autoridades antes que a Dios. ¿Recuerdan la cadena de mando? Yo no puedo obedecer al sargento cuando el capitán dice otra cosa. Yo debo obedecer al que está más arriba en la cadena de mando. Y acá Pedro y Juan dicen, mira, ustedes nos mandan a no predicar, pero hay alguien que está más arriba de ustedes. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Pilato, no tuvieran ninguna autoridad si mi padre no te la daba. Porque es el principio de autoridad. Entonces, hay una regla acá, que cuando la autoridad me manda algo que va en contra de lo que Dios manda, entonces mi sumisión primero es hacia Dios. Eso me libera. Ahora, fíjense, la sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. La sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. ¿Cómo? Claro, porque la sumisión es una cuestión de actitud. En cambio, la obediencia es una cuestión de conducta. Ahora, aunque yo no obedezca,
mi actitud no debe ser la de rebeldía. No debo hacer una campaña, salir con carteles a la calle, a manifestarme, una actitud de rebeldía, no. Yo debo manifestar sumisión. Ahora, yo sé que hay consecuencias de no obedecer. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí lo tenemos a los amigos de Daniel. Se les ordenó adorar la imagen. Ellos dijeron no. ¿Cuál es la consecuencia? ¿El horno? Bueno, ahí vamos, tirarnos al horno. A ver, no hubo rebeldía, no hubo protesta, no hubo quejas y ahí hablar mal del rey. No, vamos al horno. Y Dios se tiene que encargar. Si Él quiere librarnos, puede hacerlo, tiene poder. Y si no quiere librarnos, vamos a morir por Él. Eso es sumisión absoluta a la autoridad de Dios. Pero la obediencia fue parcial, ¿ves? Otro ejemplo, Daniel. El mandato era no orar. Él siguió orando, porque él tenía que sumisión a la autoridad máxima. ¿Cuál era el castigo? ¿Los leones? Bueno, ahí vamos con los leones, no hay problema. Y Daniel fue con los leones, le debe haber hablado a los leones, debe haber hecho una reunión de oración con los leones. Le debe haber dicho, miren, no les conviene comerme a mí, soy flaquito, mejor esperen y después le van a tirar los guardias, que están bien gorditos. Yo no sé, pero sé algo, Daniel confiaba en el Señor. ¿Te das cuenta? Sumisión es absoluta a Dios. Pero a los hombres, bueno, siempre y cuando no me manden algo que vaya en contra de lo que Dios manda. Ahora, terminamos con este versículo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí se resume el concepto de sumisión. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, esto no es para salvación. Muchos de ustedes ya han venido a Cristo como Salvador. Esto es cuando uno se da cuenta que está perdido en su pecado. Claro, mi pecado me separa de Dios. Y entonces si muero en ese pecado, tengo que ir al infierno, separado de Dios por la eternidad. Pero llega el punto donde uno reconoce que Cristo en esa cruz estaba muriendo por mí, estaba pagando mi deuda, y le pide a Dios que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. En ese momento Él nos limpia. Si nunca lo has hecho, hoy tienes que hacer eso, no tardes. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Ahora, ya has aceptado a Cristo y quieres seguirlo, y quieres obedecerlo, y quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Jesús te dice, bueno, entonces ahora tienes que hacer algo. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa esto? Lo que Él hizo en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Ahora, muchos son hijos de Dios, pero no se han quebrado ante la autoridad de Dios. Siguen ahí de pie en una actitud de yo obedezco en lo que me gusta y en lo que no, no lo hago. Señor, voy a la iglesia cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas. Señor, a este le predico. No, a este no le quiero predicar, Señor, porque me da vergüenza, se va a burlar. No, a este lo perdono, no, a este no lo perdono. Y de pronto yo decido en qué obedezco a Dios y en qué no. Entonces, no estoy sometido a la autoridad de Dios. ¿Te imaginas en el ejército si haces eso? No durás nada, ¿eh? El capitán a la primera que desobedeces, ¡al calabozo! Es que no existe autoridad en la que yo puedo decirle, no, en esto no te obedezco. Ese fue el problema de Pedro, cuando el Señor le dijo, mata y come. Señor, no. No puedes decirle Señor y decirle no. Si Él es la autoridad, tienes que caer ante la autoridad y decir, basta de mi voluntad, basta. Basta de hacer lo que yo quiero. Basta de decidir yo qué voy a obedecer y qué no. Basta de mantener una actitud de rebeldía. Tienes que quebrarte ante la autoridad de Dios. Negarte a ti mismo significa no mi voluntad, Señor, no lo que yo quiero, no mis planes, no mis deseos, los tuyos. Quiero vivir para obedecer tu voluntad. Es que nosotros creemos que nuestra voluntad es mejor que Dios y entramos en conflicto con la soberanía de Dios. Decimos, no, mi decisión es lo que yo elija en mi vida, ahí voy a ser feliz.
y después le pido a Dios que me bendiga mis decisiones. Pero estoy bajo el círculo de la rebeldía satánica y le pido a Dios que me bendiga igual. No, querido, no. Someteos a Dios. ¿Te acordás? Someteos a Dios. Tengo que caer postrado ante la autoridad de Dios. Basta de hacer mi voluntad. Y entonces tomar la cruz. ¿Para qué tomar la cruz? Para crucificar tu orgullo. Para crucificar tu soberbia. Porque crees que puedes desobedecer a Dios y aún irte bien. Crees que igual te vas a tener éxito, que igual vas a lograr ser feliz, que igual vas a lograr triunfar en la vida. No, basta. Toma la cruz. Y como Pablo, estoy crucificado con Cristo. Ahora que Él viva en mí. Basta de querer intentar dominar en la vida. Tengo que caer ante la autoridad de Dios. Porque cuando me someto a la autoridad de Dios, entonces voy a desempeñar bien mi rol de autoridad. ¿Te das cuenta? Este es el momento en que tienes que tomar tu decisión. De aceptar a Cristo si nunca lo has hecho antes, pero si eres un hijo de Dios. De someterte a la voluntad de Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y él va a huir. Yo espero que la palabra de Dios traiga hoy un gran desafío a tu vida. Estamos en tiempos muy difíciles y va a haber consecuencias de esto a largo plazo, pero este es un tiempo de oportunidades y como iglesia tenemos que aprovecharlas. Porque hay mucha gente hoy sufriendo, mucha gente sin esperanza. El índice de suicidio se disparó, el índice de alcoholismo, los divorcios. Es que estar encerrados en la casa cuando no tienen a Cristo a veces puede ser una crisis terrible. Este es el momento que tenemos que tomar la oportunidad de llevar el Evangelio a estas personas. De someternos. Basta de quejas y sometete a la voluntad de Dios. Decir, Señor, esto es lo que tú has dispuesto. Bueno, voy a hacer mi parte. Y Dios puede usarte de una manera tremenda para llevar esperanza, para llevar amor a aquel que quizás nadie se acordó de él. Este es un tiempo de oportunidad y quizás vamos a tardar en reunirnos todos, pero quizás en pequeños grupos, en casas, eso va a ser lo primero que se va a permitir. Y tendremos que usar la estrategia del libro de los Hechos, volver a reunirnos en casas y empezar ahí a tener pequeños grupos, invitar vecinos, ganarles para Cristo, discipularles. Este va a ser la manera en que la iglesia va a crecer. Va a crecer ahora en pequeños grupos, porque vamos a tardar en tener reuniones grandes, todos juntos. Y esto del Zoom o esto de los videos va a durar un tiempo, pero necesitamos otra vez la influencia personal, los grupos pequeños, el ganar a tu vecino, el ganar a un familiar, empezar a discipular. Esta es la manera, pero para eso tengo que dejar de estar en conflicto con la soberanía de Dios. Él dejó que todo esto pase. Y uno dice, pero he tenido muchas pérdidas. Hay que asumir las pérdidas, pero confía. Dios no te descuida. Él va a proveer. Confía en Él. Y puedes encontrar la gran felicidad de ganar a otros. Con mi esposa le mandamos un gran saludo. Les amamos. Esperamos algún día volver a encontrarnos. Pero ahora les mandamos un fuerte abrazo virtual. Y oramos por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, realmente cuán necesaria es la palabra en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pero como dice la palabra, que nos anima a ser hacedores y no tan solamente oidores. De esta forma vamos llegando al fin de la reunión, deseando que tengas un lindo domingo y una buena semana. Que Dios nos bendiga. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón.
de tu grande amor. Cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria,